Seguramente si formás parte de una iglesia habrás escuchado decir: los judíos rechazaron a Jesús. Ellos no lo quisieron, por ende Dios los rechazó. Enseguida tiran versículos como: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Es esto realmente así? ¿Fueron los judíos quienes mataron, crucificaron, golpearon y escupieron a Yeshua? Esta afirmación la he escuchado cientos de veces por pastores, líderes, ni hablar de sacerdotes católicos. Ellos no lo aceptaron. Sin embargo, predican de Jesús gracias a que sus seguidores, siendo prácticamente todos judíos, salieron a contarle al mundo que Yeshua era el Mesías. Cuando nosotros hablamos de Pedro, de Pablo, de Esteban, hablamos de judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. ¿No? No todos lo rechazaron. Y para comprender, como decía en el video anterior, si es que lo vieron, el problema que traía Yeshua con los judíos era sus diferentes interpretaciones de la Torá. Pero esto no es algo nuevo en el mundo del judaísmo del siglo I, sino antes de que viniera Yeshua, había discusiones rabínicas entre ellos acerca de las cuestiones de la Torá. Por ejemplo, había un grupo que eran seguidores del rabino Shammai, que ellos decían que, por ejemplo, que el libro de Eclesiastés era un libro tan deprimente que no debería estar en el canon de la Biblia. Y el grupo de Hillel decía: no, este es un libro indispensable para el canon de la Biblia, y terminaba ganando un grupo o el otro. Bueno, así esas discusiones formaban parte del mundo religioso judío del siglo I. Entonces, cuando nosotros afirmamos que los judíos rechazaron a Jesús, estamos diciendo que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, rechazó al Mesías, y por ende la iglesia ha utilizado este pretexto, ¿no?, para sacarse la culpabilidad de quiénes fueron realmente los asesinos y quienes crucificaron a Jesús. No, hoy estoy utilizando en este video la palabra Jesús para que se pueda entender, pero sabemos que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, ¿no? Y que en el judaísmo del siglo I podemos ver distintos grupos de judíos, ¿no? Fariseos, saduceos, celotes, esenios, que tenían diferentes creencias, pero que por eso no dejaban de ser judíos. Y había judíos que no estaban dentro de este grupo, que formaban parte de otros grupos, pero eran judíos. Y Yeshua daba su mensaje a los judíos. Y había judíos que lo aceptaban, como podemos ver en el capítulo anterior que prediqué de su palabra, ¿no?, que en el capítulo 7 de Juan, que vemos judíos que decían: Jesús es el Mesías, pero otros lo rechazaban y decían no, y otros grupos sectarios decían es imposible que sea el Mesías, ¿no?, que era el grupo mayoritario religioso judío. Entonces, para poder entender el problema que tenía Jesús, ¿no?, con los judíos, porque él era judío, ¿no?, y predicaba hacia los judíos, tenemos cuatro contactos de Yeshua con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos, nada más. Pero la iglesia se jacta de decir que los judíos no creían en Jesús. ¿Cómo puede ser que un hombre, o el Mesías de Israel, que le predicaba y que tuvo solamente 4 contactos con gentiles, ahora cambie de tal manera rutinariamente que pase a decir: no, ellos me rechazaron, no, hay que perseguirlos, hay que matarlos, hay que decirle que ellos no creyeron en mí, entonces por eso les pasa todas las desgracias que les pasó, ¿no? El otro día, un viernes, la última reunión de jóvenes que participé, se habló del tema de qué pasaría si estuviera Jesús acá y empezara a predicar su mensaje, ¿no? Y la persona que daba la reunión de jóvenes dice, porque una persona contestó: y bueno, yo creo que creería por todas las señales que hizo y todo eso. No, pero en ese momento, dice, estaban los judíos y los judíos no creyeron en él. ¿Y cómo puede ser que este hombre tuviera seguidores si no creían en él? ¿O cómo puede ser que cuando entra en Jerusalén
lo entró de una manera triunfal y de esa manera. Y algunos le gritaban, Hosana, salve al hijo de David, ¿no? Era porque esos judíos creían que Jesús, si no era el Mesías, era una persona importante. Era un rabino, un maestro, como le decían, o seguían sus mandamientos, o seguían las cosas que él enseñaba, ¿no? El problema es que los líderes poderosos, por decirlo de alguna manera, poderosos no por dinero, sino porque eran los que manejaban todo en ese momento en Israel en ese tiempo, encontraron envidia, como dice el texto de Marcos, una vez de Jesús resucitado, ¿no? Los apóstoles, viéndolo resucitado y los que creyeron en él, ¿no? Los 500 que estaban en la ascensión, que todos conocemos, eran judíos. Y fueron esos judíos los que salieron a predicarle al mundo que Yeshua había resucitado y que ahora podían encontrar a él, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa afirmación errónea que tiene que ver de siglos, de la iglesia, estamos haciendo un daño grande, ¿no? A la humanidad, y primeramente estamos haciendo, porque la mirada muchas veces es una mirada antijudía, atacando al pueblo de Dios, ¿no? Y podemos leer en Marcos 7, que es lo que vamos a compartir ahora, cuál era el problema de Yeshua con estos grupos judíos, ¿no? La interpretación de la Torá, la interpretación de la palabra de Dios. Ellos lo interpretaban de su manera y tenían tradiciones, así como la iglesia evangélica tiene tradiciones, así como la iglesia evangélica tiene divisiones de grupos, bautistas, pentecostales, después está la nueva bauticostales, porque es una mezcla de los bautistas con los pentecostales, por así decirlo, ¿no? Tenemos luteranos, anglicanos, y son diferentes maneras de ver su vida y vivir su vida ante Dios. Entonces acá tenemos diferentes grupos de ver su vida, su judaísmo ante Dios. Y Yeshua defendía la Torá y era defensor de la Torá. Y eso lo podemos leer en Marcos 7. Marcos 7, dice en la escritura, dice, se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Haciendo caso omiso al mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y también les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte, es corbán, es decir, una ofrenda. Ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que transmiten, y hacéis cosas semejantes a estas. Entonces, en este capítulo de Marcos 7 se resume la discusión con el pueblo de Dios, con los judíos de ese momento, del siglo I. Fariseos y escribas estaban en este momento, que escuchaban lo que Yeshua estaba diciendo, ¿no? Y entraban en una discusión de qué era lo que se debía hacer correctamente, porque ellos tenían la tradición de los ancianos, que hasta el día de hoy en el judaísmo lo podemos ver, ¿no? No sé, antes de entrar al baño tienen que orar, no sé, antes de empezar el sabbat tiene 15 minutos para encender las velas. Eso no ordenó Dios en la Torá, pero sin embargo lo hacen porque es la tradición y lo tienen que cumplir a rajatabla. Sin embargo, Yeshua está diciendo acá que no invaliden el mandamiento de Dios con el mandamiento de los ancianos, con la doctrina de los ancianos. Sabemos que hay la Torá escrita, que es esta que podemos leer, ¿no? Desde el Génesis al Deuteronomio, y está para los judíos la Torá oral, que es tradición de tradición de tradición, que es la que
supuestamente Moisés dio también al pueblo de Israel, ¿no? Y que los rabinos están encargados de distribuirla y enseñarla cómo es correctamente. Entonces acá vemos, primero, que el Señor está diciendo y defendiendo el mandamiento de Dios dado a Moisés, diciendo, el que maldice al padre o a la madre debe morir irreversiblemente, ¿no? Sin embargo, ustedes cambiaron ese mandamiento y dicen que si uno hace una ofrenda, listo, ya está, estamos liberados de ese mandamiento. Y así hacen muchas cosas semejantes. Entonces, Yeshua está defendiendo el mandamiento de la Torá de Dios. Y los judíos están defendiendo las doctrinas y enseñanzas, mandamientos de hombres. Es como, por ejemplo, muchas veces los evangélicos dicen que los católicos no se bauticen de niño, porque los católicos tienen la costumbre de bautizar a los chicos de niño. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Entonces los evangélicos, ¿qué dicen? No, la palabra de Dios no dice que los niños deben bautizarse de chicos. Entonces, que se bauticen de niños porque no hay pecado original, como dice Agustín, y son tradiciones de hombres. Bueno, de esta manera lo mismo hace Yeshua. Está diciendo, no invaliden el mandamiento de Dios. Y dice acá, no, que los judíos le peleaban porque no se habían lavado las manos. No hay mandamiento en la Torá que dice eso antes de comer lavarse las manos, ¿no? O tantas veces, porque también los judíos tienen tantas veces para lavarse las manos antes de comer, agradecer, no sé, si toman el vino, agradecer a Dios, si comen el pan, agradecer a Dios. Bueno, es su forma, es su vida de vivir el judaísmo. Pero esto no quiere decir que esos judíos lo hubieran rechazado, ¿no? En la muerte de Jesús, ¿no? Podemos ver que los judíos religiosos, aquellos que eran poderosos y que tenían, digamos, como decía anteriormente, el poder para poder entregar a un hombre ante el César y decirlo, condenarlo, porque no lo podían matar, ¿no? Lo llevaron a Jesús a entregarlo hacia los romanos. Pero quienes lo golpearon, lo mataron, quien se llevó la peor parte de Jesús fue de nosotros, los romanos, los gentiles, perdón, ¿no? En este caso eran los romanos, pero eran todos nosotros. O sea, si había una canción muy linda de Jesús de Romano que se llama Si hubiera estado allí, yo le hubiera clavado en esa cruz. Bueno, exactamente, la culpabilidad es para todos, ¿no? Porque dice también en la Torá, ¿no? El que maquina pensamientos inicuos y el que hace maldad, ¿no? Y que hace caer a una persona, un hombre o testigos falsos, como implantaron en ese momento ante Jesús, ¿no? Tiene culpabilidad, pero de quienes se llevó la peor parte de Jesús fue de los gentiles, no de los judíos. El tema, que después vamos a ver ahora, ¿no? En Hechos 15, es en el concilio de Jerusalén del año 50, ¿no? Los judíos que creían que Jesús era el Mesías y que estaban empezando a creer en Jesús como Mesías, ¿no? Empiezan a discutir en qué hacemos con los gentiles. Y parece un chiste, porque después la iglesia cambia tanto que los gentiles dicen, ya Dios los rechazó a los judíos. Entonces saquémoslo de las iglesias, saquémoslo de cosas, ellos ya no son. Es más, para un evangélico su hermano es un católico, no es un judío. No, bueno, sí, creen en Dios, pero somos hermanos con los católicos porque creemos en el mismo Dios. Entonces, vamos, ¿no? Hablemos con la verdad histórica y con la verdad de la Escritura. Agarran el libro de Hechos y van a ver que son todos judíos, predicando el sábado, son todos judíos, yendo a la sinagoga. Cuando, por ejemplo, Pedro y Juan hacen el milagro ese que no tengo ni plata ni oro, era porque subían al templo a orar en la hora que tenían que orar los judíos. O sea, seguían practicando su judaísmo y seguían siendo judíos que creían que Jesús era el Mesías. Y salieron a predicarle a las naciones porque vieron a Jesús resucitado y eso los inspiró a decirle a los demás que Jesús había resucitado y que era el Mesías de Israel. Por eso lo hicieron, ¿no? Que muchos siguieron no creyendo y que muchos, como hicieron con la muerte de Esteban, siguieron provocando muertes, pero también lo hicieron los romanos hasta que se convirtieron de una forma magistral, viendo una cruz en el cielo y siendo la religión del imperio, y después pasaron a perseguir a todos aquellos que no creyeran en Dios y a matarlos, como diciendo esto fuera parte de Dios. Es una conversión media extraña, ¿no? Convertirse de esa manera. Pero esos primeros cristianos y esos primeros creyentes, mejor dicho, mesiánicos, que se iban formando, iban predicando, no haciendo una nueva religión o haciendo una nueva iglesia. Jesús se fue a la diestra del Padre de Dios sin formar ninguna iglesia. Es más, cuando Él resucita, ¿qué le dicen sus seguidores?
en este tiempo restaurarás a Israel, dice. Si nosotros vemos las profecías apocalípticas, vemos todas Dios uniendo al pueblo de Israel y a las naciones que se unen al pueblo de Israel. No, las naciones y viene Israel después, atrás, de lejos. No, al contrario. ¿No? La salvación viene de Dios y vamos a ir todos a adorar a Dios, a Israel, y nos vamos a unir al pueblo de Israel, nosotros, los gentiles, ¿no? ¿Cómo puede ser que entonces que digamos que los judíos rechazaron el mensaje? ¿No? Lo leemos, mirá, Hechos 14:1 dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Vaya sorpresa, tanto de judíos como de griegos. Entonces, ¿cómo podemos decir que los judíos lo rechazaron? ¿No? Y si agarro el texto de Juan, que es un libro bastante polémico porque tiene bastantes agregados, bueno, es una discusión más larga y lo haré seguramente en algún día, en algún otro video, ¿no? Que dice que a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. También puedo decir que el pueblo de Israel no aceptó el mensaje de Isaías en ese momento, cuando fue predicado, no aceptó el mensaje de Jeremías, ¿no? La creencia está de que Isaías murió en un caldo de fuego y fue quemado, ¿no? Y que nadie no creyeron en sus palabras. Sin embargo, están hoy dentro del canon hebreo, ¿no? De la Biblia. Y sus mensajes están aceptados. Y cuando se destruyó Jerusalén en el año 70, los judíos de ese momento se hicieron un planteamiento: ¿qué hicimos mal? ¿No? Quizás no quisieron reconocer en su momento, ¿no? Que también quizás hicieron mal en no reconocer a Yeshua como el Mesías. Pero eso no quita de decir que los judíos lo rechazaron y que Dios rechazó a su pueblo y que Dios no lo quiere más y ahora somos nosotros el nuevo Israel. Esas son falacias, mentiras de la iglesia que llenó la cabeza y que la gente se la va creyendo, ¿no? Y que son mentiras que lo pueden leer analizando la palabra de Dios. En hecho vemos que los apóstoles seguían yendo a las sinagogas, como les decía antes, seguían predicando los sábados, seguían orando y cumpliendo con las tradiciones de los judíos. Entonces vemos, por ejemplo, vemos en el capítulo de Hechos 15, ¿no? Que los gentiles se empezaron a convertir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que estos gentiles empezaron a recibir a Jesús como Mesías, ¿no? Entonces dice el capítulo 15, versículo 4, dice: al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén, ¿no? O la congregación, mejor dicho, porque recordemos que estas son traducciones griegas. O sea, la palabra iglesia es sinagoga, es lo mismo. O sea, llegaron a la sinagoga de Jerusalén. Dice: los apóstoles y los ancianos informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar que guarden toda la ley de Moisés. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Entonces acá vemos, escuchen, que algunos de la secta de los fariseos estaban creyendo en Jesús como Mesías, ¿no? Y estaban ordenando que, bueno, ellos se tenían que circuncidar. Otro tema para otro video, ¿no? También mandaban a guardar toda la ley de Moisés. Hay que ver de qué forma querían guardar la ley, si con la ley de los ancianos, si querían guardar la ley exacta de la Torá también, ¿no? Después vemos que este concilio, Jacobo, ¿no? Se levantó, ¿no? Dice, cuando terminaron de hablar, porque estaban ya en el concilio y con la discusión, dice: Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. O sea, son judíos que creen en Jesús y que están hablando de qué hacemos con los gentiles. Dice: Simeón, por Pedro, ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré, reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual, yo juzgo que no se añaden dificultades a los que de los gentiles se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del estrangulado y de la sangre, ¿no?
Porque sabemos que Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus pregoneros, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. ¿No? Está afirmando que Moisés es leído todos los sábados en las sinagogas, ¿no? Y no está contrariando al mensaje de Yeshua, ni está contrariando a Dios, ni está contrariando al pueblo de Dios, ni está diciendo somos un nuevo pueblo. Está diciendo, estos hermanos que se están uniendo, ¿qué pueden hacer? No, son gentiles. Bueno, hay cosas que los gentiles podemos hacer como no, ¿no? Y que ellos consideraban que estaban bien y que no. Ahora, si yo voy a las palabras de Yeshua mismo, me encuentro con Yeshua siendo un defensor arduo de la Torá y diciendo guarden los mandamientos del Señor. Cuando se le acerca al joven y le dice, ¿qué va a hacer para heredar la vida eterna? Conoce los mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a sí mismo está escrito en la Torá. Entonces, si está escrito en la Torá, es algo que Yeshua nos enseñó a todos nosotros. Y él era el mejor defensor de la Torá. Entonces, si nosotros decimos ser sus discípulos, debemos andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Predicando acerca y hablando y enseñando acerca de la Torá y defendiendo la palabra de Dios por encima de la doctrina de los hombres. Entonces saquemos la doctrina de los hombres de las iglesias, de las congregaciones, ¿no? Y analicemos el texto real de la Escritura. Vayamos a la veracidad y escudriñemos, como nos enseña el Señor, de verdad en la palabra de Dios y, como dijo Yeshua, la verdad nos hará libre. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana, que Adonai los bendiga grandemente. Esto fue mensajerismo verdadero, ¿no? Los judíos no rechazaron a Jesús, sáquenselo de la cabeza. Que Dios los bendiga.